Buenas amigos, hoy vamos a hacer una mudanza porque como ven se está secando el agua de este tubo de ensayo y las hormigas están muy pegadas al algodón. Eso quiere decir que les está haciendo falta humedad, así que vamos a hacer una pequeña mudanza. Para hacer esto hay dos formas. La primera es la forma agresiva que no recomiendo, que es literalmente obligarlas a salir de tubo de ensayo, empujándolas, metiendo cosas, forzándolas a que se cambien. Y pues eso puede estresar mucho la colonia y puede hacer que la reina no ponga más huevos o que se los coman. Y la segunda es la que yo voy a hacer, que es incentivando a que ellas solitas se muden. Para eso vamos a usar estos materiales: el nuevo tubo de ensayo, que es un tubo de ensayo bastante grande, agua potable, esta es de envase, así que no tiene químicos, una inyectadora, algodón, yo escogí de colores para ver más fácil los huevos, cinta pegante, no sé cómo le dicen en su país, cinta normal, por supuesto una tijera. También me va a ayudar con esta pinza. Ahí tenemos un poco de aguamiel y papel aluminio, porque les voy a poner una gotita de miel aquí para que no ensucie el tubo de ensayo por dentro tanto. Con la inyectadora llenamos el tubo de ensayo de agua, un poco más de la mitad. A mí me gusta llenarlo hasta acá. Luego le insertamos el algodón. A mí me gusta dejar más o menos esta medida, son como 2 centímetros. Aquí ya empujé todo el algodón, como pueden ver queda más o menos la mitad del tubo de ensayo. Y pues que el agua no llegue completamente hasta el final, porque si no se va a inundar la cámara donde va a estar la reina. Aquí ya puse la gotita de miel encima del papel aluminio y lo puse dentro del tubo de ensayo nuevo, la nueva casa. Como este tubo de ensayo es más grande y este es un poco más pequeño, voy a hacer algo así. Y aquí alrededor lo voy a colocar con algodón y le voy a colocar un poco de cinta. De esta forma va a haber como una entrada de oxígeno y las hormigas van a poder pasar de un lado a otro sin escaparse, sin que hayan fugas. Aquí se viene la parte difícil, lo vemos en unos segundos. Bueno, fue algo complicado, pero finalmente decidí hacer esto. No ponerlo en todo alrededor, sino en una sola parte, una pequeña parte, donde hay como un pequeño punto de oxígeno. Por acá podría entrar el aire y pues se me hace fácil para eliminar el algodón. Luego cortando algo. Por acá tenemos la colonia, son las linepitemas. De hecho nacieron algunos machos. Aquí está la reina. Aquí están, creo que hay 5 hormiguitas que están activas. A ver si las alcanzamos a contar, si son 5 contando el macho. Por ahí una exploradora que ya se pasó para este lado como a investigar. Y pues están bastante inquietas, la verdad. Están muy inquietas, esta es la que está, la exploradora. Y por acá tenemos todas las demás. Ahora hice esto para que no les entre luz. Lo ponemos así y esperamos a que las hormigas busquen la oscuridad y la protección de la noche. Como estas hormigas son tan pequeñitas, pues me da miedo de que se escape alguna. Creo que dejé bien sellado todo. Y pues hay que darles tiempo a que se muden. Aquí pues esto puede durar días, así que hasta la próxima.